La nieve caía sin descanso, cubriendo el sendero estrecho que llevaba al viejo refugio de madera como si quisiera borrar cualquier rastro humano. Ella estaba sentada contra la pared exterior, con los brazos rodeando su propio cuerpo, intentando conservar el poco calor que le quedaba. El vestido delgado, elegido para agradar a un hombre que nunca llegó, estaba empapado y rígido por el frío. Cada respiración le dolía en el pecho, y aún así, no lloraba. Había llorado demasiado en el pasado, cuando todavía pensaba que alguien vendría por ella. Se llamaba May, aunque pocos se habían molestado en aprender su nombre desde que puso un pie en aquella tierra extranjera. La habían traído como novia por correo, una promesa escrita en papel, una fotografía vieja y palabras que hablaban de hogar y protección. Pero el hombre que la había pedido enfermó antes de que ella llegara, y cuando murió, nadie quiso hacerse cargo de la carga que dejó atrás. Para el pueblo, May no era más que un problema ajeno, una mujer sin familia ni valor. Así que la dejaron allí, con una pequeña bolsa, algo de pan duro y la nieve como única compañía. Las horas pasaron lentas, el cielo se volvió gris oscuro y luego casi negro. May pensó en su madre, en el olor del arroz caliente, en las historias que escuchaba de niñas sobre tierras lejanas donde el invierno también existía, pero donde la gente se cuidaba entre sí. Quizás esas historias eran solo consuelos. Aquí, en cambio, el silencio parecía tener intención propia, presionándola, recordándole que no importaba. Cuando los pasos se escucharon por primera vez, ella pensó que era una alucinación. El crujido de la nieve bajo unas botas pesadas rompió la quietud. May levantó la cabeza con dificultad, parpadeando, sin saber si tenía fuerzas para reaccionar. La figura se acercó despacio, envuelta en un abrigo grueso, el rostro cubierto por una bufanda. El hombre se detuvo al verla. No dijo nada al principio. Sus ojos recorrieron la escena, la mujer encogida, las manos amoratadas, el temblor incontrolable. Entendió todo sin necesidad de palabras. Se llamaba Samuel, un ranchero viudo que vivía a varios kilómetros del pueblo. Había salido a revisar una cerca caída por la tormenta y jamás esperó encontrar a alguien allí, mucho menos en ese estado. ¿Estás viva?, preguntó finalmente, con una voz grave pero contenida. May asintió apenas, no tenía fuerzas para hablar. Samuel no esperó respuesta, se quitó el abrigo exterior y lo colocó sobre ella con cuidado, como si temiera romperla. El gesto fue tan inesperado que los ojos de May se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de una emoción que había olvidado. Alguien se había detenido. Samuel la ayudó a ponerse de pie. El contacto fue breve, respetuoso, pero firme. Ella casi se desplomó, y él la sostuvo sin dudarlo, cargando con su peso como si fuera lo más natural del mundo. No puedes quedarte aquí, dijo. Vas a morir de frío. La llevó hasta su caballo, acomodándola con cuidado antes de montar. El camino hasta su rancho fue largo y silencioso. El viento golpeaba con fuerza, pero May ya no sentía tanto frío. El abrigo, el calor del animal, y sobre todo, la presencia de aquel desconocido le daban una extraña sensación de seguridad. Al llegar al rancho, Samuel la llevó directo al interior. Encendió el fuego, puso agua a hervir y le ofreció una manta gruesa. No hizo preguntas, no exigió explicaciones, simplemente actuó. May se sentó cerca del fuego, observando cada movimiento como si temiera que todo desapareciera de repente. Puedes quedarte esta noche, dijo él. Mañana veremos qué hacer. Esas palabras, simples y prácticas, fueron suficientes para quebrarla. May comenzó a llorar en silencio, cubriéndose el rostro. Samuel fingió no notar nada. Le dejó una taza de caldo caliente y se retiró a la otra habitación, dándole espacio. Esa noche, May durmió profundamente por primera vez en semanas. Soñó con un hogar que no conocía, con un lugar donde no tenía que demostrar su valor para merecer calor. Los días siguientes fueron cautelosos. May ayudaba como podía, limpiaba, cocinaba, ordenaba. Samuel nunca le pidió nada, pero agradecía cada gesto con una inclinación de cabeza o un gracias sincero. Poco a poco, el silencio entre ellos dejó de ser pesado y se volvió cómodo. Samuel comenzó a notar cosas pequeñas, cómo May hablaba con suavidad incluso al fuego, cómo reparaba la ropa rota con paciencia infinita, cómo se sobresaltaba ante voces fuertes. Comprendió que había pasado por más de lo que decía, y aún así, nunca la vio como una carga. El pueblo, en cambio, empezó a murmurar cuando supieron que el ranchero solitario había llevado a la novia por correo abandonada a su casa.
Algunos se burlaban, otros advertían, pocos entendían. Samuel no respondió a ninguno. Su vida no era asunto de ellos. Una tarde, semanas después, May se acercó a él mientras arreglaba la cerca. No quiero ser un problema, dijo con voz baja. Si quieres que me vaya, lo entenderé. Samuel dejó las herramientas y la miró de frente. Nadie te está echando, respondió. Mientras quieras quedarte, este es tu hogar. Fue la primera vez que May sonrió sin miedo. No era una sonrisa grande, pero era real. Con el tiempo, May dejó de ser la novia por correo. Se convirtió en parte del rancho, en parte de la vida de Samuel. Cocinaban juntos, compartían historias al calor del fuego. Él le habló de su esposa fallecida, ella de su viaje, de la soledad. No había promesas, no había presión. Solo respeto y una conexión que crecía sin ruido. El invierno pasó, la nieve se derritió. Donde antes hubo silencio y abandono, ahora había vida. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos sabían la verdad. Aquel encuentro en la nieve no solo había salvado una vida, había unido dos destinos que ya no estaban solos. El amanecer llegó lento, filtrándose por las rendijas de la cabaña como una promesa tímida. May despertó sobresaltada, por un instante sin recordar dónde estaba. El crujido del fuego casi apagado y el olor a café la anclaron a la realidad. No estaba sola, no estaba en la nieve. Se incorporó despacio, envuelta aún en la manta gruesa. Sus manos ya no temblaban como la noche anterior, aunque el cuerpo seguía débil. Escuchó pasos al otro lado de la habitación y vio a Samuel de espaldas, removiendo algo en una olla. No la miró de inmediato, como si quisiera darle tiempo para sentirse segura. «Hay sopa», dijo finalmente. «No es gran cosa, pero calentará». May asintió y se acercó al fuego. Cada movimiento era cuidadoso, como si temiera romper el frágil equilibrio que había encontrado. Comió en silencio, saboreando no solo la comida, sino la sensación de normalidad. Nadie la apuraba, nadie la observaba con juicio. Cuando terminó, Samuel se sentó frente a ella por primera vez desde que llegó. «El hombre que te pidió», empezó, y luego se detuvo. «No tienes que contarme nada si no quieres». May respiró hondo, miró sus manos, marcadas por el frío y el trabajo, y habló. «Murió antes de que yo llegara. Nadie me explicó qué hacer después. Solo, dejaron de verme». Samuel apretó la mandíbula. No era sorpresa, pero sí una confirmación amarga. «Aquí nadie te va a ignorar», dijo. «No mientras estés bajo este techo». Ese, mientras, no sonó a límite, sino a respeto. May agradeció eso más de lo que podía expresar. Los días se transformaron en semanas. El rancho despertaba temprano y descansaba cuando el sol caía. May aprendió el ritmo de la tierra, el lenguaje de los animales, la paciencia del trabajo repetido. Samuel, por su parte, comenzó a notar que la casa ya no se sentía vacía al volver del campo. Había una lámpara encendida, una comida caliente, y alguien que lo esperaba sin exigir nada. El pueblo, inevitablemente, reaccionó. Una tarde, Samuel bajó por suministros y escuchó los murmullos. «Es cierto que se la quedó. Dicen que no tiene a dónde ir. Eso siempre trae problemas». Samuel pagó en silencio y se dio la vuelta cuando uno de los hombres se rió. «No es mercancía», dijo con voz firme. «Y mi casa no es asunto suyo». La noticia volvió al rancho antes que él. May lo notó en su expresión cansada, en el silencio más largo de lo habitual. «Puedo irme», dijo esa noche. «No quiero causarte dificultades». Samuel la miró largo rato. Luego negó con la cabeza. «No te traje aquí para abandonarte otra vez». Esa fue la noche en que algo cambió. No fue una confesión ni una promesa, sino una certeza compartida. Se estaban eligiendo, día tras día. El invierno intentó volver con fuerza, pero ya no los encontró desprevenidos. Juntos repararon el techo, almacenaron leña, reforzaron las cercas. May reía más, hablaba con mayor seguridad. Samuel, sin darse cuenta, comenzó a sonreír también. Una noche de tormenta, el viento sacudía las paredes como queriendo arrancarlas. May se sobresaltó con un trueno y Samuel, sin pensar, se acercó. «Estás a salvo», dijo. «Aquí nada te va a tocar». Ella levantó la vista, sorprendida no solo por sus palabras, sino por la forma en que las decía. No hubo abrazo, pero la cercanía fue suficiente. El silencio entre ellos ya no era vacío, estaba lleno de confianza. Con la llegada de la primavera, May decidió bajar al pueblo por primera vez desde la tormenta. Caminó con la cabeza en alto, acompañada por Samuel.
Las miradas no desaparecieron, pero algo había cambiado. Ya no era la mujer abandonada en la nieve. Era alguien que tenía un lugar. En la tienda, una mujer mayor se le acercó. Dicen que casi mueres, murmuró. Me alegra ver que no fue así. May sonrió con cortesía. Yo también. Al regresar al rancho, el sol se ocultaba detrás de las colinas. Samuel detuvo el caballo y observó el paisaje. No te debo nada, dijo May de pronto. Pero quiero quedarme. Samuel asintió, como si siempre hubiera sabido la respuesta. Entonces quédate. No fue una historia de rescate que terminó en un final inmediato. Fue algo más lento, más real. Dos personas marcadas por la pérdida que encontraron refugio mutuo. La nieve, el silencio, el abandono, todo eso quedó atrás. No porque el mundo se volviera más amable, sino porque, juntos, aprendieron a resistirlo. Y aunque nadie en el pueblo lo anunciara, aunque no hubiera testigos ni celebraciones, en ese rancho perdido nació algo más fuerte que el invierno, un hogar.